Hola, me llamo Debbie Portillo González. Tengo 37 años, soy salvadoreña y emigré a Maryland en septiembre de 2018. La decisión de salir de nuestro país no fue nada fácil, pero a la vez no veíamos otra salida. En 2018, El Salvador todavía reportaba altos niveles de delincuencia y violencia, y las pandillas tenían prácticamente el control. Mi esposo Fernando y yo vivíamos en Santa Tecla, pero teníamos un negocio en Zapotitán y la finca de mi papá también estaba allí. Para llegar a la zona desde nuestra casa teníamos que pasar hasta 3 puntos de control de las maras, con el alto riesgo que eso suponía. Era vivir en una zozobra permanente. Nuestra hija tenía 4 años y pensábamos en un mejor futuro para ella. Un lugar seguro donde poder salir a la calle sin miedo, que pudiera ir a un parque a jugar, ir al colegio con tranquilidad, en fin, pues, tener una vida normal sin esa incertidumbre permanente en la que vivíamos. Empezamos a barajar posibilidades para emigrar. Investigamos distintos países donde poder vivir de manera legal, eso sí, eso siempre fue una prioridad para nosotros. Hacerlo todo bien desde el principio. Pensamos en Guatemala, en Belice, y después de hacer una visita a Washington, también explorando opciones de negocio, vimos potencial y nos decidimos por ese lugar. Les cuento que mi familia tiene restaurantes de comida típica en El Salvador desde hace varias décadas. Son conocidos y exitosos y pensamos que una buena opción sería mover el negocio hacia Estados Unidos, exportar la marca. Entonces empezamos a hacer todos los trámites necesarios para solicitar una visa de trabajo con la ayuda de una abogada de inmigración especializada en empresas. Fue un proceso demandante, arduo. Además, fue en la época de Donald Trump donde las exigencias para los inmigrantes eran todavía más fuertes de lo normal. Había un discurso político muy marcado y los inmigrantes eran vistos como gente que llegaba a hacer cosas malas y a quitarle el trabajo en los locales. Vendimos todo lo que teníamos en El Salvador, todo, apostando por completo a esta nueva vida. Y así llegamos a Maryland el 27 de septiembre de 2018. Nuestro enfoque desde el principio fue abrir un negocio y así lo declaramos en migración al entrar. Pero lo que sucedió fue que, ya estando en Maryland, nuestra familia no quiso terminar de aportar todos los requerimientos necesarios para concretar el acuerdo de negocio que teníamos. De un día para otro nos quedamos en el aire. Fue duro, muy difícil porque vimos nuestros planes iniciales desaparecer. Nos habíamos movido para eso y de repente no teníamos nada. Son cosas que pasan y con mi esposo decidimos que teníamos que seguir adelante, pese a semejante adversidad. Fernando es ingeniero, pero siempre ha sido un gran amante de la cocina, en especial de la barbacoa. De hecho, en El Salvador teníamos un negocio de carne que iba bien. Entonces, él sabe de cocina y yo de administración, de gestión de negocios, y decidimos usar esa experiencia que ya teníamos para poder generar una fuente de ingresos en Estados Unidos, hacer ese giro con lo que la vida nos estaba dando y seguir adelante con el proceso migratorio que ya habíamos empezado. El primer año fue realmente difícil, horrible. El costo de vida en cualquier lugar de Estados Unidos es tan alto que tus negocios se pueden ir en un par de meses, en poquísimo tiempo, porque tienes que pagar muchas cosas. Y entonces estábamos obligadísimos a que el negocio de la barbacoa funcionara. Apostamos todo en ello, nuestro dinero, ilusiones, el futuro de nuestra hija y nuestro proyecto de familia dependían de nuestros resultados. Era una gran presión, como se imaginarán. Recuerdo que cuando empezó a hacer frío, y en Washington hace frío, nuestra abogada nos regaló ropa para invierno. Fue duro estar en esa situación porque en El Salvador lo que nos preocupaba era la inseguridad, pero teníamos
todo lo necesario y vivíamos cómodamente. Y de repente estábamos ahí ante una enorme incertidumbre económica y personal, en un lugar donde no conocíamos a nadie, arrancando un negocio en otro idioma, ajustando un presupuesto que se terminaba, con una niña pequeñita sin ayuda para su crianza. Parece una tontería, pero hasta pequeñas cosas de la vida cotidiana fueron todo un descubrimiento para nosotros. Por ejemplo, yo no sabía cómo funcionaba la máquina de lavar platos, fíjense, porque nunca había tenido una. Cuando salíamos de la casa, apagábamos la calefacción hasta que alguien nos dijo que era un error porque se nos podían congelar las tuberías por las temperaturas bajo cero. O yo no entendía por qué las plantas no duraban todo el año y ahora sé que tienen que ser estacionales por los cambios de temperatura que hay aquí. Y esas cosas que uno desconoce de estos climas y de estos modos de vida tan distintos a los de tu país de origen. Y como teníamos claro que queríamos hacerlo todo legal, todo correcto desde el principio y estábamos esperando la respuesta del visado de trabajo, tampoco podíamos irnos a trabajar ilegalmente en cualquier cosa porque nos podía afectar en nuestro trámite. Las leyes son bien estrictas con eso. Finales de 2018 y todo el 2019 lo recuerdo como el periodo más terrible de mi vida. Un proceso que generó un cambio de chip muy abrupto, de resistencia y supervivencia absolutas. Fuimos muy disciplinados con todas las exigencias que nos hacían para arrancar con el negocio. Compramos el ahumador para la carne, contactamos con excelentes proveedores para conseguir la mejor calidad en nuestra propuesta, que se centra en una receta de carne ahumada fiel al estilo tejano, pero con un toque salvadoreño y latinoamericano. La primera gran bendición fue que a finales de noviembre, justo después de Acción de Gracias, solo 2 meses después de nuestra llegada, pudimos empezar a vender en un puestecito del Farmers Market de Riverdale Park. El negocio nos exigía mucho sacrificio porque solo éramos Fernando y yo. Y nuestra hijita, que como todavía no cumplía 5 años, no fue posible escolarizarla en ese curso, sino que teníamos que esperar hasta el siguiente año. Y ahí estaba ella, pegadita a nosotros todo el tiempo, entreteniéndose como podía, con un calentador pequeñito para sobrellevar el frío, separada de sus amiguitos, del resto de la familia. Mi niña fue toda una guerrera en esa etapa tan difícil. En junio de 2019, 9 meses después de nuestra llegada, nos aprobaron los visados de trabajo. Y les cuento que nos empezó a ir bien. Nos rebuscábamos para participar en diversos eventos, en cervecerías, en viñedos. Nos movíamos para que la gente nos empezara a conocer. Un día, un señor que era el dueño de una licorería cercana al mercadito donde vendíamos, nos dijo que nos podía alquilar su local que estaba justo cruzándose la calle enfrente y que nos lo dejaba barato. Lo fuimos a ver y sí, pues sí, estaba barato, pero porque estaba súper sucio, descuidado, prácticamente abandonado. Además, para cerrar el trato, nos ponía de condición comprar el local que estaba justo al lado, que era de su hija y que ella ya quería retirarse. En el local funcionaba una pizzería que llevaba muchos años y realmente tenía buena clientela. El Señor nos dijo que nos aportaría todo lo necesario para continuar con el negocio. Se nos presentaba la oportunidad de empezar a funcionar en un local formal con la barbacoa y además tener una pizzería con tradición y que funcionaba bien. Como se imaginarán, fue un enorme riesgo, pero decidimos lanzarnos. Para hacer esa tremenda inversión, mi papá vendió un terreno en El Salvador y nos prestó ese dinero. Bendita ayuda la de mi papá. El dueño accedió a que le pagáramos por cuotas, poco a poco, y gracias a eso pudimos arrancar. Compramos la pizzería y con el dinero que ganábamos ahí, empezamos a arreglar el local de la barbacoa, poco a poco, ahí con lo que podíamos. Cuando ya teníamos
todos los permisos aprobados y estábamos listos para abrir la barbacoa, que era realmente nuestro objetivo, ¡zas! Llega marzo de 2020, la pandemia, todo cerrado, cero posibilidad de negocio. Imagínense el balde de agua fría, todo invertido en ese esfuerzo y ahora el mundo sin poder salir a la calle. De remate, el dueño del local nos dijo que seguro eso pasaría pronto y que él necesitaba que continuáramos con los pagos, mes a mes, sin importar pandemia, señores. Otra vez la incertidumbre, el miedo, la prueba. Decidimos confiar y abrir las puertas de nuestro negocio. 250 Texas Barbecue, solo con la opción para llevar, que eso sí estaba permitido. Y entonces otra gran bendición sucedió en nuestras vidas. Un crítico gastronómico del Eater DC llegó el primer día que abrimos. Probó la carne en su carro y le encantó. Habló con mi esposo para hacerle algunas preguntas y publicó un artículo muy positivo para nosotros. Y eso fue como una bola de nieve, porque el artículo lo leyó Tim Carman, otro crítico gastronómico del Washington Post, muy conocido. Nos visitó y escribió una reseña muy buena también, y eso nos catapultó en poquísimos días. Eran colas de gente comprando nuestra carne. Mire, estábamos realmente desbordados, pero felices. Tanto esfuerzo, por fin estaba dando resultado para nosotros. Desde entonces no hemos parado de esforzarnos y de intentar innovar. A finales de 2020, Tim Carman nos dio el reconocimiento de ser la mejor barbacoa de la zona metropolitana de DC, Maryland y Virginia. Nos comparaban con gente que llevaba 10 años con sus negocios de carne. Fíjense que a la gente le gusta nuestra comida, pero también nuestra historia. Imagínense, somos 2 salvadoreños haciendo barbacoa tejana en Maryland. En buen salvadoreño diríamos, eso es como llevar cocos a Sonsonate. Y sí, nos va bien haciendo eso. Una de las claves es que nosotros vendemos lo que también comemos. En el menú se incluyen acompañantes de platanitos fritos, frijoles rojos, ensalada de mango, piña caramelizada. Nunca quisimos imponer nuestra comida, pero ofrecer esta propuesta que representa una mezcla cultural nos hace diferentes y ha dado en el clavo del paladar de nuestros clientes. Y hemos tenido el buen tino y la gran fortuna de encontrar al mejor equipo de colaboradores que se pueda tener. Es un gran staff. Les cuento que pudimos renovar la visa de negocio con nuestra propia marca en 2020. Y en 2022, como ya no se podía hacer otra renovación, tocaba pasar legalmente a la solicitud de residencia permanente. Casi siempre este tipo de peticiones se hace por vínculos familiares, ¿verdad? Padres que piden a sus hijos, hermanos, familiares. Pero nuestra petición se basaba en el buen trabajo que hemos hecho en estos años, en que hemos pagado impuestos, en que hemos respetado la ley al pie de la letra y en que hemos generado empleo. La aplicación tenía 700 páginas. En estos tipos de solicitudes se suelen tardar unos 18 meses en dar respuesta, porque hay muchísimos casos. Pero a nosotros en 2 meses nos llegó la carta que decía aprobado, sin condiciones, sin preguntas, sin ningún requerimiento. Recuerdo ese día cuando nuestra abogada de inmigración llegó con su esposo y sus 2 hijos, vistiendo camisetas de nuestra marca, con los papeles en mano, y me dijo, aquí está, hicieron lo que tenían que hacer y aquí están los resultados a todo su esfuerzo. Tanto nos seguimos esforzando que en enero de 2024, hace poquitos meses, abrimos una segunda sucursal en el corazón de Washington, cerca del Capitolio. La gente lo ha recibido muy bien. También hay colas de espera para probar nuestra barbacoa. Tenemos un equipo de 50 empleados en total y estamos felices de generar trabajo en esta tierra y de aportar un espacio de oportunidades y crecimiento para otras familias.
Cuando reflexiono en todo lo que hemos vivido, incluyendo la negativa de nuestra familia a cedernos la expansión de su marca, que era el plan inicial cuando llegamos, creo que todo ha sucedido de manera perfecta, como tenía que ser. Tenemos esto que tenemos precisamente porque lo primero no se dio y estamos agradecidos por eso. Mi familia ahora también lo reconoce y están felices por nosotros. Así se tenía que dar y ya está. Alguien me preguntaba recientemente por qué creía que habíamos tenido éxito relativamente en poco tiempo. Y yo le dije, definitivamente, porque hemos seguido las instrucciones, porque hemos hecho las cosas bien desde el principio. No hemos querido tomar atajos o caminos cortos y fáciles, porque a la larga eso sale mal. Siempre recomiendo buscar la información oficial de todo desde un inicio para evitar errores. Busquen ayuda en la comunidad. No evadan pagar impuestos. Sean honestos, íntegros. No se arriesguen a engañar a este sistema porque las consecuencias son graves. Con rectitud, disciplina, fe y mucho trabajo van a conseguir lo que se propongan, estén donde estén.